¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Martín Vivanco y en nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente ayer ofreció un mensaje con motivo de sus 2 años de gobierno y dijo que 71% de los ciudadanos mexicanos desean que siga gobernando. Y esta mañana presentó la encuesta que arrojó esos datos. ¿Qué dicen las y los panelistas de esta noche? ¿Se suman al 70% o no? Y uno de los lemas del presidente López Obrador desde hace varios años es primero los pobres. En el Plan Nacional de Desarrollo de su administración apunta que el periodo llamado neoliberal dejó pobreza y desigualdad. Estos 2 años ha reducido el número de personas en situación de pobreza, los programas sociales y el combate a la corrupción han rendido frutos. Y una buena noticia, seguro Lisa, que ya estaba bailando en la mañana, nos dirá varias cosas. La Organización de Naciones Unidas reconoció las propiedades medicinales de la cannabis y se retirará esta sustancia de la lista de drogas consideradas como peligrosas. ¿Qué efectos tendrá esta medida? Veremos qué nos dicen dos de las principales impulsoras de este cambio en la política de drogas en México. Así que no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador presentó esta mañana los datos de la encuesta realizada por su gobierno, en la que 38% de los encuestados cree que la situación del país al terminar este sexenio será mejor y 70% quieren que continúe. Ayer dijo que en estos 2 años se sentaron las bases de la transformación de México. Vamos en contexto. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su informe por el segundo año de gobierno. Señaló que ha cumplido 97 de los 100 compromisos que presentó al inicio de su gestión y que los pendientes son descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable y conocer la verdad de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Dijo también que el 71% de la población quiere que continúe con su mandato. Esta mañana presentó el estudio de opinión que arrojó esta cifra. Fue realizado por su gobierno en noviembre pasado. A la pregunta, si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, ¿usted votaría porque renuncie o porque termine su sexenio? 71% se pronunció porque siga y 23% por su renuncia. 60% de las personas encuestadas consideran que la administración López Obradorista es mejor que la anterior y solo 17% la consideran peor. En su mensaje, el mandatario destacó que se elevaron a rango constitucional los programas sociales y que su administración no ha sido rebasada por la pandemia gracias a estas políticas. Al hablar de seguridad, sostuvo que se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los delitos. Según la encuesta, las preocupaciones de los mexicanos cambiaron. Corrupción encabeza la lista con 25% y antes era falta de empleo e inseguridad. El presidente lo atribuyó a que hay más conciencia de que el principal problema de México es la corrupción. Respecto al interés en la política, al 20% le interesa mucho, al 22% algo y al 29% poco o nada. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, Martín, feliz de tenerte con nosotros hoy en lo que regresa nuestro querido Genaro. Bonita semana. Así es, ya estuvimos bailando, ahorita nos vas a contar. Alfaro Lecona, querido, ¿cómo estás? Activista y analista, buenas noches. Buenas noches, querido Martín, buenas noches a todas y todos. Y un amigo de este programa, Jorge Peniche, abogado y activista. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto tenerte por acá. Un saludo a las panelistas. Y otra gran amiga de este programa, Sara Snap, maestra en políticas públicas, activista. Buenas noches, querida, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín. Hola, Lisa. Bueno, pues el tema de la semana es los 2 años que se cumplen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Informes, más informes, una encuesta que dice que el 70% de los mexicanos quieren que se quede. Son datos de la Presidencia de la República que lo presentaron hoy en la mañana. Alfredo, ¿tú crees que el 70% de los mexicanos quieren que se quede López Obrador? Sí, yo creo que sí. Realmente creo que todas las encuestas han coincidido por lo menos en un 6 de cada 10 personas que aprueban este gobierno. Supongo que a lo mejor no está muy alejado el dato que maneja el presidente, aunque haya sido una encuesta telefónica. Y creo que hay que decir primero con toda claridad que una cosa es el obradorismo, un obradorismo que se ve desde luego como movimiento o como lo que sea que ahora es fuerte, robusto,
En la encuesta que ayer publicamos en Reforma, los datos del carisma que todavía ven muchísimas mexicanas y mexicanos en el presidente, pues es indudable. Es un presidente que cae bien, es un presidente que parece que ha ayudado mucho que mantenga esta forma de comunicarse y de decir las cosas. Entonces, pues ahí está extraviada gran parte de la oposición y de las personas que creen que el presidente López Obrador es repudiado y que creen que ya queremos, o que ya mucha gente le urge que se acabe su mandato. Pero hay que distinguir ese obradorismo, esa construcción en torno a la persona del presidente López Obrador, del obradorato, del gobierno, de las fallas, porque ese fenómeno peculiar que soporta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su simpatía, por su figura personal, pues es contrastante, porque ahí todas las encuestas, incluso la que presentó el presidente hoy en la mañana, pues lo tienen reprobado en temas centralísimos de lo que se ha autodenominado la cuarta transformación, desde combate a la pobreza, que hablaremos en el siguiente bloque, hasta la lucha anticorrupción, que es una lucha simulada. La salida hoy de Alfonso Romo en total impunidad, después de que hace exactamente 9 meses haya publicado una investigación donde lo pone en el centro de un daño ambiental terrible, con un megaproyecto que él tiene desde hace años en Tizimín, en Yucatán. Pues es, creo que muestra y que no sepamos absolutamente nada de esas investigaciones, pues es muestra de lo que hemos visto, que a los cercanos, que a las personas que están con él y los intereses que todavía se han mantenido, intereses económicos, empresariales, pues definitivamente no se están combatiendo en cuanto a la corrupción que genera, ¿no? Ni hablar de inseguridad, o bueno, hablar mucho de inseguridad y de todos los otros rubros en los cuales el presidente está absolutamente, o el gobierno del presidente está absolutamente reprobado. Entonces creo que con esa cautela hay que ver a lo que nos enfrentamos. Todo esto se da obviamente en el inicio ya del proceso electoral de 2021, y ahí también los datos que en Reforma ayer manejábamos pues son contundentes. Morena prácticamente se lleva 2-1 a todos los demás partidos políticos, y hay que poner atención ahí, sobre todo con ese énfasis de distinguir qué es el obradorismo y el obradorato. Hay una discusión, Sara, en torno a esto, que parecería que es una disonancia, ¿no? Por un lado repruebas al gobierno, pero por el otro enalteces al líder de ese gobierno. Repruebas la política, pero apruebas enormemente el estilo personal de gobernar. ¿Tú crees que es una disonancia? Hoy lo llamaba Héctor Aguilar Camín una esquizofrenia, a mí no me gusta la palabra, pero ¿está mal el pueblo o qué no estamos leyendo los que normalmente nos fijamos en los hechos? Pues creo que, como dijo Lecona, justo también la pregunta que pusieron era, ¿quieres que renuncie o que se quede? Pues si se renuncia, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería la crisis que se podría generar si él no estuviera ahí, ya que solo lleva 2 años de su mandato? Entonces también es cómo haces la pregunta, ¿no? Porque justo cuando tú dices, bueno, ¿quieres que se quede? Pues que se quede y que termine su trabajo, porque él prometió muchísimas cosas. Yo no diría que él ha cumplido con 97 de las 100 promesas. Digo, uno puede poner una palomita al lado de cualquier tema, pero sin duda existen muchos pendientes. Yo creo que también, pues, él no ha podido cambiar el México donde vivimos y donde hay muchas preocupaciones, donde la violencia sigue, y ellos mismos resaltaron que en los temas de homicidios, en los temas de feminicidio y de extorsión, esos delitos sí han aumentado durante estos últimos 2 años, y solo vimos pues una baja en algunos delitos durante la pandemia, los primeros meses de la pandemia. Entonces, yo creo que también es de que realmente cuando nos concentramos en lo sustancial, sí vemos que está reprobando y que la gente sigue muy preocupado por temas, especialmente en temas de corrupción, y donde yo creo que nos hace falta realmente ver casos cerrados de corrupción, porque también han empezado muchas investigaciones, pero no vemos dónde están los resultados de eso, y más también con los casos, digo, no hemos mencionado al general Cienfuegos recientemente, pero ¿qué sucede con esos casos que claramente había una investigación que necesitaba seguimiento por parte de México? Y también, entonces, para mí todavía siguen muchos pendientes, y espero que él tenga pues capacidad para seguir por 4 años más, porque no creo
claramente él no va a renunciar ni tampoco en la consulta que se hace lo van a votar afuera. Y como se aprueba en las encuestas, yo no creo que su encuesta es un dato tan descabellado cuando lo comparas con Expansión o El Financiero. Claramente él tiene esa aprobación. Lo que ahora falta es cómo va a sacar estos pendientes, cómo realmente va a poder crear a fondo mayores empleos, mejores empleos, cómo va realmente ir en contra de la corrupción y pues la verdad para todos, porque también el caso de Ayotzinapa es importante, pero también necesitamos una política de justicia transicional ya como política de... Claro que sí. Hay un tema que en lo personal a mí me apasiona, que es esta dicotomía que se tiene entre el gobierno que apela a las emociones y el gobierno, por así decirlo, platónico, racional, de lo razonable, etcétera. Parecería que hay una dicotomía entre emoción y razón y ahorita vemos emerger en el mundo a gobiernos que solamente alimentan emociones y se les tilda de populistas. Yo creo que es una generalización. Pero en Estados Unidos también lo vimos ahorita con Trump. Más o menos 70 millones de estadounidenses votaron por él. ¿Cómo ves esto y cómo lo podemos extrapolar a México, Lisa? Porque algo tiene que ver con esta popularidad que vemos de López Obrador, creo. A ver, hay un lado emocional que es innegable en el sentido en que para la gente Andrés Manuel López Obrador es una personalidad cercana desde hace muchísimos años, cercana porque lo han visto, cercana porque han marchado con él, cercana porque ha estado de gira, cercana porque ha hecho 3 campañas presidenciales y lleva 2 años en los medios, 2 horas al día hablando todo el tiempo, ¿no? O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, a mí me causaba muchísima ternura ver a mi mamá despertarse todas las mañanas a ver la mañanera para saber si Andrés Manuel estaba bien, ¿no? Y esa cercanía del individuo y del personaje Andrés Manuel creo que es innegable y no tiene nada que ver con si la gente es racional, irracional o si es esquizofrénica, que a mí también ese tipo de análisis la verdad es que no me gustan. Pero yo me di a la tarea un poquito como de platicar con un muy buen amigo que trabaja justamente en una de estas encuestadoras. Y él me explicaba 3 elementos que creo que nos pueden servir justo para desmitificar que la gente es tonta o para desmitificar también que el apoyo es incondicional y no se va a mover nunca. La primera cosa que él me decía es que, digamos, causa revuelo que la gente asocie la popularidad de un gobierno, sobre todo como por su política social, ¿no? Y entonces esta persona lo que me decía es, a ver, si nosotros vamos y encuestamos a una persona que en realidad no tiene por qué tener un seguimiento de lo que pasa en el acontecer político, ni necesariamente le interesa la política, pero va a dar su opinión de todos modos porque se la estamos preguntando, pues uno de los fenómenos naturales que suceden es que esa persona recordará el atributo que más ha estado presente en la persona sobre la cual estamos entrevistando, y Andrés Manuel tiene, por ejemplo, los programas sociales como atributo desde que era jefe de gobierno. Segunda cosa es eso, la gente va a dar su opinión porque se la estás preguntando independientemente de que sepa o no las debilidades y las fortalezas del gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador. Y tercero, me dijo esta persona, vamos a ver a lo mejor un cambio diferente, dependerá mucho de las campañas, pero el tiempo electoral per se es un tiempo en donde la gente tiende a recibir muchísima más información sobre las fortalezas y debilidades del gobierno y la manera de gobernar que representa esa persona sobre la que le estás preguntando, y puede entonces modificar su juicio y cambiar esas posiciones que no necesariamente antes. Entonces todavía hay una posibilidad de que eso se mueva, digo, no, ni lo deseo ni lo auguro, pero simple y sencillamente entender el momento en el que se están haciendo todos estos levantamientos y estas cosas que normalmente se nos van del análisis porque lo que queremos es culpas, ¿no? ¿Por qué si yo no estoy de acuerdo con esto, el resto de la gente sí? ¿O por qué podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana porque simple y sencillamente tenemos a toda la opinión pública a favor? Jorge, en tu opinión, Jorge, ¿cuál es el sentimiento que más despierta o que más atiza el presidente López Obrador cuando dicen es un gobierno sentimental que apela a los sentimientos y que en el 2018 pues por eso ganó? ¿A ti qué es lo primero que te viene a la mente? Porque yo creo que es parte de esa adhesión que hay. Sí, o sea, definitivamente me parece un poco condescendiente de mi parte que yo evalúe, digamos, si la gente es tonta o no, o si López Obrador es una persona muy carismática, pero un mal gobernante. Digamos, al final del día los resultados no están. Y creo que es, sin lugar a dudas, la persona o el político más relevante de los últimos 25, 30 años en este país, y creo que aquí todos coincidiremos, ¿no? Ahora,
insisto, creo como, un poco como decía Lecona, habría que contextualizar la información. Al final del día, y es un fenómeno muy interesante de las emociones. La gente sí reprueba mal que bien su gobierno como tal, y dos, tienes a gente que no está tan interesada en la política. Entonces creo que la aprobación de un 71%, además decía bien Sara, me están preguntando si se iría o no, es una decisión drástica y las personas somos aversas al cambio, pues muy seguramente dirán, no queremos que se vaya, ¿no? Lo que no significa que esté necesariamente aprobando su gobierno. Yo me concentraría un poco más, y eso la historia le dará su propio lugar, en cuál será el legado de López Obrador. Yo entiendo Claro. y parece que muchas decisiones él las hace pasar por un componente o color, tinte democrático, es decir, todo tendiente a la participación, cancelar el aeropuerto, la consulta popular, etcétera. Pero hay decisiones que no necesariamente están sujetas a las mayorías y lo sabemos, ¿no? E insisto, creo que el legado de un jefe de Estado no necesariamente pasa por la aprobación que recibirá en todas sus decisiones. En JTMX justamente analizamos ese famoso tema del dilema del jefe de Estado. Pregúntenle a la Sudáfrica de Mandela o a la Argentina de Alfonsín si hubiera tenido el respaldo popular para crear una comisión de la verdad o ir tras las personas militares en los juicios de las juntas. Probablemente no. E insisto, hay muchas decisiones que no necesariamente serán respaldadas por las mayorías, y es ahí donde se prueba pues de qué está hecho o hecho un jefe de Estado. Y para mí, en temas particulares como militarización y lucha contra la impunidad, el señor está reprobado, insisto, y el tema, y lo decía muy bien Sara, el tema de Ayotzinapa, muy relevante, pero hay 70,000 personas en que no parecen importarle, y no sé necesariamente si estarían respaldadas por las encuestas que tanto citan, ¿no? Bueno, y 100,000 muertos de la pandemia, que bien podrían atribuirse. A eso yo creo que sí. Pues sin duda es un tema que vamos a seguir discutiendo, y yo creo que ya vamos teniendo algunas respuestas a este interrogante. Vamos a una pausa. 70% de los hogares recibe al menos un apoyo de programas sociales, como los casi 12 millones de personas que reciben beca y los 8 millones de adultos mayores que tienen apoyos. Estos programas han ayudado a reducir la pobreza. Veremos qué piensan en el panel cuando regresemos a Punto y Contrapunto. La estrategia del gobierno federal para combatir la pobreza se ha basado en dos prioridades: combate a la corrupción y programas sociales para atender a la población más pobre. Pero en el camino, la pandemia se convirtió en un enorme tropiezo. ¿Qué fue lo que informó ayer el presidente? Veamos en contexto. Con la divisa por el bien de todos, primero los pobres, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido como prioridad el combate a la corrupción para acabar con la pobreza y la desigualdad. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el llamado periodo neoliberal dejó una dolorosa herencia de pobreza. El mandatario informó este martes que el 70% de los hogares recibe, cuando menos, un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional, y que el resto de los mexicanos con mejores condiciones económicas y de trabajo obtienen la satisfacción de tener condiciones para seguir progresando y vivir en paz. Según datos oficiales, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores atiende a más de 8 millones de personas. El programa de becas Benito Juárez tiene 11.7 millones de beneficiarios, y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro capacitó a 1,5 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años, mientras que con el programa Sembrando Vida se han otorgado apoyos económicos a 414,337 beneficiarios. Además, el presidente informó que se ayudó con recursos económicos a productores y pescadores y se restablecieron los precios de garantía. Punto y contrapunto. Pues este es el gran tema, si no es que el tema de la modernidad: cómo se reduce la pobreza. Es una cuestión de política pública e instituciones. Lo bueno es que tenemos una maestra en política pública aquí. Sara, ¿qué opinas de estos programas? ¿Son programas sociales o son clientelas electorales como mucha gente denuncia? Pues sin duda creo que es importante recordar que Andrés Manuel empezó en la política bajo un régimen priista, que entonces pues claramente tiene la habilidad de hablar con la gente, de realmente estar, como hablamos en el bloque anterior, que se sienten cercanos a él.
Sin embargo, yo sí creo que son programas sociales, sí es un cambio. Él los empezó a implementar desde el principio de su sexenio. Él siempre ha pues, seguido con ese mismo discurso y creo que sí hay un cambio en cómo lo está implementando. Sin embargo, creo que en esta mesa nos va a faltar Eder o alguien que realmente va a poder o que quiere apoyar 100% la política del presidente en este sentido, porque sí ha sido muy difícil entender que él solo con estos programas no iba a cambiar sustancialmente o drásticamente los niveles de pobreza en este país, ¿no? Ya teníamos más de 60% viviendo en pobreza extrema. La pandemia llegó para justo pues, bajar aún más a algunas personas que estaban en pobreza. Y además existe, y creo que eso es como un poco la nota, de que hay una pobreza laboral, de que aunque estás trabajando, tu salario no te da suficiente para realmente alcanzar lo básico de la vida. Y eso es algo, entonces está bien hacer programas sociales, pero también necesitamos que hay empleos dignos, empleos formales, empleos que realmente dan esa red de seguridad que cualquier persona necesitaría. Y además que durante la pandemia él tomó una decisión de no ayudar a empresas cuando sabemos que son las microempresas, 92% de las microempresas que han tenido la mayor pérdida de ingresos, que las pequeñas y medianas empresas también son los segundos más afectados y que de esos, entonces es una cosa que él puede decir, 70% de las personas en México están recibiendo algún apoyo, que puede ser que tú estás en un programa de reforestación y te dan 1,000 pesos al año. Pero eso no significa que tienes un trabajo que realmente te va a sacar de la pobreza extrema o que te va a ayudar a generar mayores oportunidades para las siguientes generaciones. Entonces, donde vamos a ver esto es de que de estas empresas solo el 7.8% había recibido algún tipo de apoyo del gobierno. Entonces, el apoyo no está llegando a los que podrían generar algunos de esos empleos, principalmente en microempresas, porque sabemos que la mayoría de las personas trabajan en empresas muy chiquitas y que las grandes empresas, solo el 35% ha visto una pérdida de ingresos, justo porque pues todos están pidiendo a domicilio, las grandes, bueno, todas las empresas grandes siguen funcionando, ellos no han visto esas mismas pérdidas. Entonces sí necesitaríamos un enfoque mayor en apoyo económico hacia pues los que están intentando pues seguir manteniendo su vida a través de sus microempresas. A ver, lo que sí es un hecho es que este gobierno va a acabar con más gente en las filas de la pobreza, ¿no? Por lo que decía Sara, ¿no? La pandemia. Alfredo, ¿tú qué opinas de esto? Porque aparte ha sido denunciado por académicos serios, académicas serias. Mario Amparo Casar publicó un artículo que se hizo famosísimo en Nexos sobre pues, el alcance que esto tenía y cómo casualmente coincidía con los votos que se necesitaba para tener el 2021 y el 2024. Sí, a ver, varias cosas. Primero, desde la forma en la que se presentó la nota, porque es algo que ya hemos también debatido acá, cuando el presidente dice que el 70% de las personas reciben algún apoyo del gobierno, pues es de entrada algo que en un momento, justo en pandemia, hace muy poco dijo que era un hecho. Luego, apenas hace 2 semanas, dijo que era algo que estaban buscando alcanzar. Hoy se vuelve a presentar como un hecho, y en esto que parece o que pasa de largo, que a lo mejor no le damos la suficiente importancia, se esconde algo que yo veo que ubico como uno de los problemas de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El presidente tiene una facilidad para, en el discurso, poner una realidad que no es la verdadera realidad que está enfrentando el país, y menos en contexto de pandemia, y se ha aferrado tanto que el análisis incluso de este tipo de cosas se va volviendo cada vez más difícil. En los hechos, bueno, o por lo menos en la opinión, está muy dividida la percepción de si el presidente está cumpliendo con el compromiso tal cual de reducir la pobreza. Creo que es el 51% de las personas que creen que no, contra el 46% de las personas que creen que sí, ¿no? Es en la encuesta de Reforma, volviendo a ella. Y sin embargo,
cuando tú mencionabas, Martín, hace un rato, si no será también parte, o no habrá algo parte de clientela electoral, también está pasando. También están usándose los programas sociales y las entregas de los programas sociales por los famosos superdelegados como plataforma electoral. Y está documentado y se ha publicado, y lo hemos hablado en esta mesa, cómo hay personajes que ya se empiezan a perfilar como candidatos hacia el próximo año, que han hecho eventos y todo tipo de cosas para visibilizar la entrega y poner el nombre del funcionario enfrente. Entonces, la bandera como tal, por supuesto que está manchadísima por la pandemia, pero no tenemos a un gobierno que haya hecho lo mínimo para que las personas en su mayoría pudieran quedarse en su casa por la situación de salud y mantener el ingreso. Un ejercicio que podemos hacer nosotros afuera de Televisa. Está una persona a la que recurríamos frecuentemente quienes íbamos a fumarnos un cigarro, a comernos una gelatina que tiene un puestito que es hablar con ella, y me pasó ayer, es realmente muy triste. Es ver cómo se sienten abandonadas precisamente por este gobierno en este momento particular, y sobre todo lo que más preocupa es que, aunque ya se canta que ya ha llegado la vacuna y que la cosa puede empezar a mejorar, la verdad es que estamos lejísimos de poder regresar a una normalidad donde vaya la gente a poder recuperando sus ingresos, y mientras el gobierno sigue sin hacer absolutamente nada. A ver, tenía razón Sara que nos falta un Eder, un Alejandro o una Estefanía, entonces la voy a hacer de lo que ellos creo que dirían es, pues se está... o sea, el dinero que antes se robaban, ahora se da al pueblo directamente sin intermediarios corruptos, está demostrado. 2, pueden ver los padrones, que son transparentes. 3, no es cierto que no haya reglas de operación, sino que sí están llegando a todos los hogares. ¿Contrapunto o punto, Jorge? Dios, me salvé. Contrapeso Pedro, Estefanía, pero bueno. A ver, yo creo, me parece un poquito complicado apelar al argumento simplista de que al presidente le conviene una base en condiciones de pobreza, porque al final del día van a votar más por él, etcétera. No seré yo la persona que lo defienda a falta de evidencia y mayor información al respecto. Lo que sí, hoy por la mañana, sé que al presidente le tiene muy sin cuidado esto, pero hablaba con Genaro un poquito de qué cosas me parecían positivas del presidente y qué cosas me parecían negativas, ¿no? Quizá la que para mí más destaca en cuanto en el rubro negativo es que la toma de decisiones ajenas a evidencia, es decir, un desprecio a tomar decisiones basadas en evidencia, y me concentro justamente en el tema seguridad y desarrollo, ¿no? En el tema seguridad, y creo que el diagnóstico era un poquito adecuado, decía el presidente, la mejor política de seguridad es el combate a la pobreza y el tema del desarrollo, ¿no? Y hay estudios que se han centrado muchísimo en este binomio. El tema es que también en combate a la pobreza y en cuestiones de desarrollo, el desempeño ha sido paupérrimo. Entonces, si esta era la gran promesa en materia de seguridad, no quiero saber cómo nos va a ir los siguientes años, ¿no? Al final del día, sí, definitivamente creo que hay una conexión o un componente social y de desigualdad en los altos índices de violencia que tenemos, y lo que no he visto, a pesar de que en materia de desarrollo se habla justamente de que se vinculará a temas de seguridad y viceversa, no he visto esos programas, y aquí Lisa y Sara podrán abundar más al respecto, focalizados en darle un componente de, digamos, trabajo social o de desarrollo a todos los grandes desafíos que enfrentan diversas comunidades que están pasando momentos dificilísimos y que solo han sido agravados por la pandemia, ¿no? Un estudio de Crisis Group que me parece publicado la semana pasada hablaba un poquito justamente de cómo comunidades que presentan un desempeño bajísimo, tomadas con mayor profundidad por las organizaciones criminales, ¿no? No hablamos propiamente de ausencia del Estado, sino más bien de la gobernanza criminal 100% presente en comunidades que necesitan justamente presencia del Estado y combate a la pobreza, ¿no? Totalmente. A ver, Lisa, pues si quieres le entramos a tu tema. ¿Hay una relación entre pobreza y violencia? Si se mitiga la pobreza, ¿baja la violencia o no necesariamente? ¿Y cómo ves en general estas afirmaciones de que los programas sociales de este gobierno
pues van a mitigar enormemente la desigualdad, porque es el gobierno de los pobres o para los pobres. Híjole, me metes en un entuerto bien interesante porque durante muchísimos años a nivel internacional nos resistimos en la negociación de los objetivos de desarrollo sostenible a hacer una relación directa entre pobreza y delincuencia, porque eso terminaría criminalizando la pobreza. Claro. Es cierto que la falta de oportunidades puede orillar a una persona a participar de actividades paralegales o ilegales, es cierto, pero no es automático, como no es automático que las personas ricas no delincan. Entonces, ojo con esas asociaciones porque luego terminamos criminalizando la pobreza. Pero hablando específicamente de cuál es la respuesta de este gobierno a esto, creo que el tamaño de la crisis es muy, muy grande. Coneval estima que si en 2018 que recibió este gobierno la administración pública había 61 millones de personas en situación de pobreza, para 2020 el número iba a crecer hasta 71 millones, o sea, en total íbamos a tener pues, 10 millones de personas en situación de pobreza más, considerando también justo el indicador del que hablaba Sara, que es la pobreza laboral, ¿no? O sea, las personas que no son pobres porque no tengan trabajo, sino porque incluso laborando en 1 o 2 lugares por día, aún así no alcanzan a cubrir la canasta básica y los bienes y servicios necesarios para sobrevivir. Y además que el número de pobreza extrema, que se estimaba en 21 millones cuando recibieron el gobierno, podría llegar hasta los 32 millones, precisamente porque la pandemia no solo significa la pérdida de oportunidades laborales, sino el gasto de bolsillo, el out of pocket expense que dicen los gringos de las personas para temas de salud, ¿no? Sea porque los hospitales públicos están concentrados en COVID y entonces tienen que tratar sus padecimientos en otro lado, o porque la propia pandemia los puso en una situación extrema en donde ahora hay que pagar gastos funerarios, hay que hacerse cargo del salario que la persona fallecida ya dejó de percibir, hay que pelear pensiones cuando bien te van a dar, tardas un año, porque la burocracia de la muerte, yo creo que ese es otro tema que deberíamos tratar en esta mesa, es una cosa espeluznante. Y creo que el punto es que el consenso es que ese tamaño de reto no se va a resolver solo con los programas sociales. Es decir, está bien que existan los programas sociales, hemos discutido muchísimo en esta mesa varios bemoles, Lecona dijo unos, otro de ellos es que el mismo INE le dijo al presidente que no podía distribuir los programas sociales firmándolos Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, tenían que ser gobierno federal por lo menos. Pero no es suficiente, y ahí hemos debatido, creo que hasta el hastío, justamente esas medidas de apoyo al empleo, justamente apoyar otras medidas que hemos aplaudido en esta mesa, como el aumento del salario mínimo, como la democracia sindical, pero creo que lo que nos falta es la bendita reforma fiscal. O sea, si nosotros vamos a poder redistribuir la riqueza, necesitamos poderle cobrar más impuestos a quien más dinero tiene. Sí, a mí me da realmente tristeza que este gobierno tuvo la oportunidad de crear un estado de bienestar mediante una reforma fiscal, y pues ahora sí ya se sentaban las bases de la transformación y eso no está, entonces pues ya se perdió la oportunidad. Vamos a una pausa. Reformas institucionales y esa no vino. Perdón, Sara, perdón. Sí, no, nada más quería decir, creo que también algo donde deberíamos tener un ojo es quiénes están operando en los estados, porque es ahí donde sí vamos a estar viendo mucho más clientelismo y donde sí estamos viendo pactos que ya llevan décadas y cambio de votos por terrenos en invasiones. Entonces, realmente donde deberíamos estar viendo es en los estados y en la parte local. AMLO tal vez no tiene nada que ver o no sabe o lo que sea, pero es ahí donde sí estamos viendo ese tipo de acciones que pues nos debería de preocupar mucho en nuestra democracia. Totalmente. Pues vamos a una pausa y vamos a hablar del tema que tenía Lisa hoy bailando en la mañana. La ONU reconoció las propiedades medicinales de la cannabis. Aunque la moción no tendrá efectos directos en las políticas de los países que lo respaldaron, México pues sí respaldó la medida. ¿Cuál es el impacto de esto a futuro? Regresamos con ello a Punto y Contrapunto. Este miércoles amanecimos con la noticia de que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, reconoció las propiedades medicinales de la cannabis. Durante la 63 sesión reconvenida de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, 27 países, incluido México,
votaron por retirar la cannabis y su resina de la lista 4 de la Convención Única de Drogas de 1961. No fue un triunfo total porque la cannabis sigue siendo una de las sustancias bajo control internacional con carácter adictivo pero accesible para actividades médicas. Mientras que en la lista 4 están las drogas consideradas peligrosas y bajo un estricto control como la heroína, a las que se les atribuye un escaso valor médico. En 2019, la Organización Mundial de la Salud reconoció la utilidad médica de la cannabis y recomendó retirarla de la lista 4. Con excepción de Hungría, los países de la Unión Europea votaron a favor de este cambio. En América lo hicieron Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Uruguay y Ecuador. La medida ayudará a fomentar la investigación con cannabis, sobre la que se han evaluado tratamientos contra el Parkinson, la esclerosis, la epilepsia, el dolor crónico y el cáncer. Ahora sí quería, Lisa, la mesa es tuya y luego Sara. Amanecimos bailando y yo creo que Sara estará igual de contenta que yo, quizás no por la parte más técnica que ahorita podemos discutir, sino por el simbolismo político de lo que sucedió en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que es un espacio altamente politizado, donde hay dos bandos claramente confrontados, un bloque de países, digamos, progresistas y un bloque de países completamente reactivo. Y que rechaza toda modificación al régimen de control de drogas y que incluso apuesta por el endurecimiento de las medidas en contra de las personas consumidoras y en contra de las drogas. Y es importantísimo lo que sucedió hoy porque nadie ni nosotros en sociedad civil realmente esperábamos que esta votación de esta recomendación sucediera y al final se alinearon los astros y sucedió. Grosso modo, ¿qué significa? Significa que las drogas desde 1961 hasta acá han estado prohibidas internacionalmente en 3 convenciones, una de 1961, otra del 71 y otra del 88. La del 61 tiene unas listas, 4 listas, en donde se clasifican las distintas sustancias supuestamente sobre evidencia científica y se clasifican en aquellas que tienen, digamos, son dos cualidades, potencial adictivo y uso terapéutico, uso médico, ¿no? Y hay combinaciones, las que tienen mucho uso terapéutico, mucho uso terapéutico pues son muy adictivas, las que no tienen ninguno y no son adictivas y las que tienen los dos, etcétera, unas combinaciones así medio raras. La marihuana estaba prohibida en 2 listas, ¿no? En la lista 1, donde justamente estaba con drogas peligrosas como la cocaína y la heroína, y en la lista 4, que estaba reservada para drogas que tenían propiedades particularmente peligrosas, pero además tenían 0 o muy poco valor terapéutico. Y lo que pasó hoy es que en Naciones Unidas se quita la marihuana de esta lista y se le reconoce por primera vez, ahí sí sobre evidencia científica, que sí tiene usos médicos y terapéuticos y que sí es posible que esta convención ya no recomiende prohibir esta sustancia para esos fines, lo cual es muy importante considerando la oleada de reformas locales que se han venido sucediendo, sobre todo en las Américas. Argentina, el último país que hace un par de días genuinamente aprobó el uso de marihuana para fines medicinales. Ahora, ¿esto significa que la marihuana queda legalizada en el mundo para siempre, para todos los usos? No. No, va a quedar adentro de esa famosa lista 1 y por lo tanto va a seguir siendo una sustancia prohibida, pero sí es muy importante que se le hayan reconocido estas propiedades médicas y sobre todo es muy importante que las otras recomendaciones de las que me imagino Sara puede completar no pasaron porque eran recomendaciones que endurecían los controles internacionales para los derivados de la marihuana y que quedó muy claro en esa señal política que la marihuana sí tiene usos terapéuticos y que los países de ese bloque progresista están dispuestos a rechazar cualquier otro intento de sobrecontrolar a sus componentes psicoactivos y no psicoactivos en este régimen de control de drogas que, valga decirlo, requiere una modificación muy importante. Esto a países como el nuestro nos autoriza justamente para poder llevar a cabo, implementar esa reforma que tenemos detenida desde 2017 de uso de cannabis medicinal y que sigue sin reglamento, y a muchos otros les permitirá abrir la discusión. Cierro simple y sencillamente agradeciendo de verdad profundamente el trabajo incansable de muchísimos diplomáticos mexicanos, porque esto que sucedió hoy no solo fue un voto que ya se había pospuesto durante 2 años, sino que fue un proceso incansable en donde primero se requirió convencer a la Organización Mundial de la Salud de hacer una revisión científica, después se tuvo que hacer esa revisión científica y luego se tuvo que votar.
Par de nombres rapidísimos. Yo creo que es importantísimo reconocer al Luis Alfonso de Alba, que fue nuestro embajador en Viena, Alicia Buenrostro, que fue nuestra embajadora en Viena, Jaime Campuzano, que es nuestro embajador en Viena, y muchos otros de capital, como Damián Martínez, como Isaac Morales, que realmente llevan años dedicándose a esto para que México pueda apoyar una reforma internacional de la política de drogas, y a ellos todo el agradecimiento. Qué bien. A ver, Sara, así como explicas en tu Instagram, que a mí me entretiene muchísimo, si nos quisieras explicar así de forma muy coloquial, o sea, la importancia ya le dijo Lisa, pero bueno, ¿cómo esto podría influir a nivel de esta oleada mundial que se está dando de liberalización de la cannabis, pero también en México? Sí, claro, y yo me sumo a esas felicitaciones porque junto con Lisa he tenido el gusto de formar parte de la delegación de México en estos espacios y pues puedo decir que ellos sí trabajaron durísimo por esto. Esto ha sido un proceso de más de 6 años y también es importante recordar que la ONU, y la Comisión de Estupefacientes y la Organización Mundial de la Salud no habían hecho una revisión crítica de cannabis desde 1936. Entonces, en realidad, imaginemos cuánto ha avanzado nuestro conocimiento y nuestro entendimiento y los estudios clínicos que se han hecho sobre el uso de cannabis para cualquier uso terapéutico o medicinal. Entonces, sí es un gran logro. Para México, pues esto sí, abre la puerta a que podemos seguir con el reglamento que ya está, que se tiene que publicar en enero del siguiente año. Pero también es importante saber que México ya ha trazado su propia ruta gracias a la jurisprudencia. Entonces, esto no cambia tanto todo ese tema que ahora está en la Cámara de Diputados y que pues lo van a retomar en estos días. Entonces, eso ya venía siguiendo. Lo que sí va a hacer es abrir la puerta a defender esas decisiones, a tener una coherencia entre nuestras políticas nacionales y poder ser un líder en esos países para que sí podamos generar ese grupo de países afines y seguir promoviendo pues cambios a nivel internacional. También es importante notar que estos cambios a nivel internacional son muy sutiles, son cambios en palabras, donde en realidad un país puede determinar su política nacional sin siempre acudir a las convenciones internacionales como ha hecho Uruguay y Canadá en el tema de la regulación de cannabis para uso adulto personal. Ahora, hay algunas recomendaciones que no pasaron, que es importante resaltar, que tal vez no resaltaron, no se aprobaron, y eso es de que había uno sobre que iban a quitar cannabidiol o CBD de cualquier fiscalización internacional. Ahora, conocemos al CBD como uno de los más de 150 cannabinoides que están en la planta de cannabis y que tiene un alto uso medicinal, especialmente en temas de epilepsia, padecimientos de epilepsia. Ahora, ellos querían fijar que CBD es cualquier medicamento que tiene menos del 0.2% de THC. Ahora, ¿por qué la Unión Europea vota en contra de que se haga esto? Porque en muchos de sus países ya tienen leyes sobre cannabis medicinal donde el umbral para THC en un medicamento basado de cannabis que contiene principalmente CBD ya es más de eso. Por ejemplo, en México, según la iniciativa de 2017 o la ley aprobada en 2017, es el 1% de THC. Entonces, aprobar algo que es 0.2% es un poco arbitrario y además no está basado en la evidencia. También creo que es importante, cannabis va a seguir siendo en la lista 1, está entonces al lado de heroína, está al lado de la cocaína, sigue bajo mucho control, pero lo que hace es explícitamente reconoce que hay un valor, que sí tiene un valor, porque antes decía que tenía nulo o escaso valor terapéutico. Entonces, sí es un gran alcance, pero son pasitos chiquitos porque en estos espacios multilaterales así tomamos los pasos. Pero México debería estar pues muy feliz. Había un bloque de países liderado por Rusia, de 27 países, 29 que firmaron la declaración en conjunto, donde ellos decían no queremos que pase ninguna de estas recomendaciones y que son un bloque pues muy conservador. Jorge, nada más para complementar lo que dice Sara, yo me acuerdo un día que estábamos debatiendo que tú explicaste muy bien la importancia que tiene el uso terapéutico. Creo que tú llevaste un caso, si no me equivoco, y has estado cerca de personas que se han tenido que amparar para poder hacer uso de la cannabis medicinal, ¿no? Si puedes explicar un poquito de tu experiencia para que el auditorio sepa la importancia de esto.
Sí, bueno, primero que nada yo sí voy a romper el protocolo y felicitar a Lisa y a Sara. Creo que ellas han estado involucradas en esta lucha y me parece admirable por todo el tiempo que le han invertido y porque la verdad es que creo que es una causa que han abanderado y además han logrado cambiar narrativas, ¿no? Totalmente. A mí me tocó con Luisa Conesa acompañar el caso de Margarita Garfias, que Lisa y Sara conocen bien, que es básicamente un reclamo de constitucionalidad ante la ausencia de la reglamentación sobre la Ley General de Salud en materia de cannabis, la reforma. Digamos, el argumento era que esta falta de reglamento, de hacer efectivo lo que ya prometía la ley, privaba a Carlos, a su hijo, que tiene epilepsia refractaria, entre otras cuestiones, del acceso al cannabis terapéutico que tanto necesitaba y además era impresionante en los juicios. La semana pasada, hace 2 semanas tuvimos audiencia con Secretaría de Salud y COFEPRIS y perdón por la expresión, pero fue un circo porque la autoridad, de verdad, me parecía lamentable la actitud que habían tomado frente a lo estoico y lo admirable que fue el argumento de Margarita, ¿no? Al final del día, un poco lo que razona la segunda sala es justamente, y eso es también todo el crédito y admiración a Luisa Conesa, quien encabezó este litigio, era que básicamente el hecho de que no exista reglamento era preferir el dogma y preferir el estigma sobre la investigación científica del cannabis vis-a-vis lo que indicaba la evidencia, ¿no? La falta de reglamentación impedía investigar más sobre cannabis y generaba un círculo vicioso que impedía el acceso a medicamento y a una producción mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quisiera concentrarme en otro punto que quizá no guarda tanta relación, pero que es justamente el señalarlo así. Probablemente estamos frente a uno de los cambios de narrativas más importantes en los últimos 30, 40 años en cuanto a activismo y movimientos sociales, ¿no? Claro. Y hay que decirlo así, cuando otras personas nos preguntemos, quizás de mi tema particular, en temas de lucha contra la impunidad y justicia transicional, cómo se cambian narrativas, seguramente tendremos que voltear a las lecciones aprendidas del movimiento por la regulación de las drogas, ¿no? Insisto, toda mi admiración para las personas que han estado aquí y en esa lucha y particularmente para Lisa y Sara, que sé que hoy están de fiesta. Sí, cierto, felicidades. Ahora, nos faltaba Eder en la mesa pasada, hoy nos falta una Ana, pues la voy a hacer de Ana. ¿Por qué nos queremos drogar, Lecona? Híjole, así nos dices que no entiendo para qué nos queremos drogar. Y también vi una diputada amiga que decía, es que no entiendo por qué quieren legalizar la marihuana. Así decía. A ver, primero sumarme a las felicitaciones y ampliarlas, desde luego, a Jorge y a Luisa, porque creo que de este panel el que menos ha hecho por el tema soy yo, creo que más que consumirla. y déjame entonces darte desde ahí mi postura, ya que se ha explicado en cuanto a lo técnico, en cuanto a las explicaciones, una postura como usuario, porque creo que esto que dice Jorge del cambio de narrativa que estamos viendo en el mundo y muy recientemente, espero, se estén sentando las bases en México, pues nos tiene que llevar a desestigmatizarla de tajo. Yo, y lo voy a decir así, yo no sé qué hubiera hecho después del sismo del 19 de septiembre de 2017, de no ser con ayuda de la cannabis, para algo tan básico como dormir. Hace poquito entrevistamos, de hecho, a Sara, Paulina Chavira y yo para nuestro podcast, y me quedé pensando en algo por una pregunta que le hicimos también un poco como provocación sobre este calificativo del uso lúdico de la marihuana. Y la respuesta de Sara, si no me equivoco, Sara, fue que había que ir cambiando a decir un uso adulto, un uso responsable. O sea, yo, de mi experiencia personal, yo te puedo decir que alguien que sufre ansiedad o que tiene problemas para algo tan sencillo como para dormir, pues no es necesariamente que esto signifique la fiesta y de ahí la perdición y de ahí la adicción. Entonces, qué bueno que se dan estos pasos, qué bueno que empiezan a derrumbarse todos los muros y las barreras, tanto discursivas como legales, y con toda la cautela también de lo que falta por hacer en nuestro país. Vemos todas estas deficiencias todavía que tiene
la ahora minuta que salió del Senado y que está en Cámara de Diputados, y el debate lo tenemos pues a días, ¿no? Estamos a 13 días de que vence el plazo que fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer la regulación, y van a quedar pendientes y van a estar pendientes, pero es buen momento de estas cosas que pasan, irlas exaltando, irlas reconociendo, irlas ubicando en su justa dimensión, para que sea esto, la experiencia, la ciencia, la que nos vaya diciendo cuál es la realidad sobre estas sustancias prohibidas, y no campañitas como las del gobierno federal, que es deleznable, que es lamentable, de que el mundo de las drogas no te lleva a ningún final feliz. Lisa, rapidísimo, ¿tú quieres decir algo? Rapidísimo, nada más porque me hiciste la provocación de si estuviera nuestra querida Ana en la mesa, y decir que sí hay implicaciones para México, en tanto que el tema del reglamento de cannabis medicinal lo han detenido 2 presidentes, cuyos 2 secretarios de salud dijeron que sobre su cadáver iban a publicar un reglamento de cannabis medicinal, y sobre sus comisionados de adicciones y sus comisionados de riesgos sanitarios. Entonces, esta es una clara llamada para que la administración actual deje de hacerse taruga y publique ese reglamento medicinal. Y segundo, para el PAN. Es un gran mensaje, porque en 2017 el PAN se sumó en la votación a lo general de la aprobación de la marihuana medicinal, pero reservó todos y cada uno de los artículos de esa entonces ley para mostrar un posicionamiento en contra, pese a que sabían que iba a ser muy costosamente, muy políticamente costoso oponerse a la reforma entonces. Entonces, pues esperaríamos que ya de una vez por todas pues acepten que esto es evidencia global. Más claro, ni el agua. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha. Vamos con la paparrucha de la noche, que está de película. ¿Recuerdas la escena 2001 de Odisea del Espacio, esa gran película donde aparece un monolito frente a un grupo de cavernícolas? Pues parece haber sido recreada en el desierto de Utah, en Estados Unidos. El 18 de noviembre, personal del Departamento de Seguridad Pública y de la División de Recursos de Vida Silvestre descubrió una estructura metálica de 3,5 metros de altura en pleno desierto. De inmediato surgieron las dudas sobre cómo y llegó ahí y quién la colocó. Además, así como apareció, se reportó que ya no estaba. El fotógrafo Ross Bernards resolvió esta nueva incógnita cuando informó que mientras visitaba el lugar se llevaba una estructura. De acuerdo con The New York Times, el artista de la cuerda floja, Andy L. Lewis, retiró el monolito junto con un grupo de amigos. El diario recibió una carta de uno de ellos asegurando que lo destruyeron para proteger el área frente al exceso de visitantes curiosos. Además, otro monolito, apareció en un área protegida de Rumania y días después también desapareció, aunque hasta ahora no sabemos quién lo puso ahí y quién o qué lo retiró. Así que el misterio de los monolitos sigue, aunque hay algunos que creen que el de Utah es una obra del artista John M.C. Kraken, que en el 2002 le dijo a su hijo que le gustaría dejar sus obras en ambientes perdidos para que fueran descubiertas más tarde. El representante legal de McCracken dijo que sí es posible que sea una obra del artista y que quizá durante años permaneció ahí sin ser descubierta. Pues quién sabe. Esto fue todo por esta noche. En nombre de Genaro Lozano, les doy las gracias por habernos acompañado y sobre todo a nuestros panelistas. Los esperamos el lunes, mañana, que es jueves. Síganse cuidando muchísimo, usa cubrebocas, sana distancia. Y otra vez, muchísimas gracias a todos los panelistas y a ustedes por acompañarnos.